Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Carlos Maldonado Barón, juez de distrito especializado en materia de trabajo. Hoy es un buen día para hablar de derecho laboral. ¿Ustedes saben cómo se agota la conciliación prejudicial obligatoria? ¿Identifican las diversas constancias con las que se acredita que se agotó este procedimiento de conciliación prejudicial? ¿Tienen en mente qué sucede si durante el procedimiento de conciliación no se logra notificar a la parte a la que se le pretende citar a dicho procedimiento? ¿Conocen las razones por las cuales se puede archivar su solicitud de conciliación? ¿Saben si los tribunales laborales cuentan con facultades para realizar las diligencias desarrolladas durante este procedimiento de conciliación? ¿Se han preguntado cómo cuestionar las acciones u omisiones suscitadas durante este procedimiento de conciliación? Si no lo saben o tienen inquietudes al respecto, no se vayan, están en el lugar indicado. A continuación vamos a dar respuesta a estas interrogantes. En principio, quiero destacar que con motivo de la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, se obligó a las partes en un procedimiento laboral a agotar un procedimiento de conciliación prejudicial obligatorio. El artículo 123, apartado A, fracción 20 constitucional, establece que los trabajadores y patrones, antes de acudir a los tribunales laborales, deben agotar con una instancia conciliatoria. Esto es, acudir ante un centro de conciliación a resolver la controversia a través de uno de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que es la conciliación. Esta conciliación busca resolver de forma ágil, rápida y sencilla una controversia que se suscite entre trabajadores y patrones, con la finalidad de contribuir a la impartición de justicia en sede administrativa. Se agota este procedimiento de conciliación prejudicial y se emite una constancia que acredita haber agotado con dicho procedimiento. Esta constancia constituye un requisito de procedibilidad de la acción laboral. El artículo 872, apartado B, fracción primera, establece que junto con la demanda se deberá acompañar la constancia que acredite que se agotó la conciliación prejudicial obligatoria. Esta constancia da lugar a la procedibilidad de la sede jurisdiccional. Ahora, son dos constancias con las que se acredita que se agotó el procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria. La que comúnmente conocemos como constancia de no conciliación, en la que las partes no logran llegar a un arreglo conciliatorio, y la otra, que es la constancia en la que se dejan a salvo los derechos del solicitante para que pueda acudir ante los tribunales laborales. Estas son las constancias con las que el trabajador o patrón están en condiciones de poder acudir a la sede jurisdiccional. ¿Cómo se tramitan estas constancias de no conciliación o de agotamiento de la conciliación prejudicial obligatoria? Hay tres formas de presentar la solicitud de conciliación. En un video anterior ya analizamos cuáles son los requisitos que debe contener una solicitud de conciliación. En este momento vamos a explicar cuáles son las formas en las que se debe presentar. La primera de ellas es por escrito, debidamente firmada, vía electrónica, a través de las plataformas establecidas por los centros de conciliación, ya sea federal o local, y por comparecencia. Si es por comparecencia, el centro de conciliación debe brindar asesoría jurídica gratuita al solicitante, informándole cuáles son los derechos que tiene, cómo poderlos ejercer, cuáles son los plazos que tienen para poderlos reclamar, me refiero a los plazos de prescripción, así como los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales que tiene para poder lograr el cumplimiento o el respeto de los derechos que reclama. Si una vez explicado esto, el solicitante decide no presentar la solicitud de conciliación, ahí se termina el proceso de conciliación prejudicial obligatoria. Si decide presentar la solicitud, el centro de conciliación le apoyará en lo que sea necesario para que pueda presentarla. Ahora, si se presenta por escrito y electrónica, incluso por comparecencia, el centro de conciliación debe de examinar esta solicitud. ¿A qué me refiero con examinar? Que tendrá que verificar quién presenta la solicitud, si es un trabajador o si es el patrón. Si es el trabajador, deberá hacerlo, deberá estar presentada directamente por el trabajador. No se podrá presentar por conducto de algún apoderado.
Hay que recordar que tratándose del procedimiento de conciliación prejudicial, la Ley Federal del Trabajo no reconoce la figura de la representación a favor del trabajador. No está prevista la representación en este procedimiento de conciliación prejudicial. Por tanto, debe acudir directamente el trabajador. Y él la debe firmar. Si no la firma él o la firma algún apoderado, entonces el centro de conciliación no le dará trámite, porque no está prevista, repito, la representación a favor del trabajador. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si es el patrón, en cambio, él sí podrá hacerlo al tratarse en algunas ocasiones, cuando son personas morales de una ficción jurídica, podrá hacerlo por conducto de algún representante que tenga facultades para representar sus intereses, o bien para obligarse en su nombre y representación. Una vez que el centro de conciliación determina que la solicitud de conciliación fue formulada por parte legítima, ya sea porque fue presentada directamente por el trabajador, porque si la presentó el patrón, quien lo hace cuenta con facultades de representación, analiza el tema de la competencia. Si el centro de conciliación, en términos del artículo 16 constitucional, cuenta con competencia para conocer de esta solicitud. Ahora, en temas de competencia, está la competencia por fuero y la competencia por territorio. La competencia por fuero, hay que tener presente lo que establece el artículo 123, apartado A, fracción 31 constitucional, en el que se establece cuáles son aquellos asuntos en los que son competencia exclusiva de las autoridades laborales federales. De manera que cuando se presente una solicitud deberá atenderse a este precepto constitucional. Si es federal, presentarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si es una de las actividades no previstas en ese precepto constitucional, entonces tendrá que acudirse a los centros de conciliación locales. Se tendrá que examinar la competencia. Y si por alguna razón se presenta de forma equivocada ante un centro de conciliación que no es el competente, pues el órgano o la instancia conciliatoria tendrá que analizar este tema. Y si considera que no es competente, porque no se ubica en la hipótesis que ya mencionaba, si es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o bien si es el centro de conciliación local ante la autoridad ante la cual se presenta la solicitud y tiene o es competencia de una rama industrial, competencia de las autoridades laborales federales, pues también el centro de conciliación tendría que declararse incompetente. Bueno, en este caso, frente a una cuestión de incompetencia, el centro de conciliación tiene 24 horas para remitir la solicitud de conciliación ante la autoridad conciliatoria que considera competente para conocer de la misma. Y en ese acto también deberá dar a conocer al solicitante esta determinación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que continúe su trámite ante la autoridad conciliatoria que se considera competente para conocer de esta solicitud. Bien, una vez que se determina que que el centro de conciliación es competente, porque cumple con los requisitos previstos para tal efecto, tiene tres obligaciones inmediatas, que es asignarle un número de expediente único, un buzón electrónico para que reciban todas las notificaciones que se relacionen con ese procedimiento de conciliación, asignarle una sala de conciliación y un cuarto muy importante, señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación deberá celebrarse o programarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que fue presentada la solicitud de conciliación. El centro de conciliación tiene la obligación de, en ese momento, darle a conocer al solicitante justamente este último dato, día y hora de la celebración de la audiencia de conciliación. Y a la parte citada, notificarla con al menos 5 días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación. Ahora, ¿qué ocurre si en ese procedimiento de conciliación no se logra notificar a la parte a la que se le pretende citar a la audiencia de conciliación? Bueno, pues en este caso se emite la constancia de que se da por terminado el procedimiento de conciliación y se dejan a salvo los derechos de la solicitante para que acuda a los tribunales laborales.
Hay que tener mucho cuidado con esta constancia, que es una de las que sirven para acudir a los tribunales laborales a presentar su demanda laboral, para accionar la sede jurisdiccional. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que esta constancia de notificación practicada durante ese procedimiento de conciliación no cumpla con las formalidades del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo y que por alguna razón se haya inadvertido, pero que llegue a los tribunales laborales y que el tribunal, al revisar el cumplimiento del artículo 872 punto B, fracción primera, que es la constancia que acredite que se agotó la conciliación prejudicial obligatoria, advierta que se emitió una constancia que deja salvo los derechos de la parte solicitante porque no fue posible notificar a la parte a la que se le pretendía citar a la audiencia de conciliación, y que determine que no fue debidamente notificado y que por esa razón no pudo asistir a la audiencia de conciliación. Por eso es importante que cuando se emita esta constancia se verifique que el centro de conciliación haya agotado las formalidades del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Un ejemplo: el solicitante señala como domicilio para notificar a la parte a la que se le pretende citar a la audiencia de conciliación Avenida 16 de septiembre 784. El actuario se constituye, pero en lugar de constituirse en ese domicilio, en ese número 784, se constituye en Avenida 16 de septiembre 748. Y así razona y dice: me constituí en Avenida 16 de septiembre 748, pero no me fue posible notificar porque ahí habita, trabaja, tiene su domicilio la parte a la que pretendo citar a la audiencia de conciliación. Y como aquí ya no reside, pues hay una imposibilidad para notificar. Con base en esta constancia, el centro de conciliación emite la constancia en donde dice: se tiene por terminada la conciliación prejudicial obligatoria y te dejo a salvo los derechos. Bueno, de advertir esto el tribunal, necesariamente tendrá que regresar el expediente al centro de conciliación para que lo agote de forma correcta. ¿Por qué? Porque bajo este escenario no fue debidamente notificada la parte citada y por eso no asistió a la audiencia de conciliación y no se integró el procedimiento de conciliación de forma correcta. Por esa razón es importante destacar que al momento en que se emite esta constancia, cualquier parte interesada en ese procedimiento de conciliación debe verificar, sobre todo el solicitante. ¿Para qué? Para evitar que una vez que llegue al tribunal laboral, éste advierta que hay una deficiencia en la notificación y que provoque su remisión al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o a los centros de conciliación local, dependiendo la competencia. Ahora, si fue notificada la parte citada, bueno, eso da lugar a esperar la celebración de la audiencia de conciliación. Si a la audiencia de conciliación asiste el solicitante y en la parte citada, bueno, se celebra la audiencia de conciliación. Pero ¿qué sucede si alguna de estas partes no asiste a la audiencia de conciliación? Bueno, en el caso de que sea la solicitante la que no asista, pues en este caso se tiene por agotado el procedimiento, se tiene por terminado el procedimiento y archivado el expediente por falta de interés del solicitante, cuando el solicitante es el que no acude a la audiencia de conciliación y no tiene causa justificada. Porque si tiene causa justificada, hay la posibilidad de que el centro de conciliación, atendiendo a la justificación que dio para no asistir a la audiencia de conciliación, de que señale una audiencia de conciliación dentro de los próximos 5 días. Ahora, ¿qué sucede si la parte a la que no asiste es la parte citada? Una de las obligaciones que tiene el centro de conciliación cuando ordena la notificación de la parte a citar, de la parte a la que se le pretende notificar para que asista a la audiencia de conciliación, es apercibirla de que de no asistir a esa audiencia de conciliación se le impondrá una multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización. Y la otra, que de no comparecer a la audiencia de conciliación se le tendrá por inconforme con cualquier arreglo conciliatorio. Esto es, se le apercibe con una multa económica, monetaria, y por otro lado se le tiene por precluido el derecho para poder conciliar el asunto. Ahora, en ese sentido, si no comparece la parte a la que se le pretende citar, a pesar de que fue debidamente notificado por el centro de conciliación,
en este caso se le tiene por inconforme con cualquier arreglo conciliatorio, además de la multa que se le tendrá que imponer, y se emite la constancia de que se ha agotado el procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria, lo que conocemos como la constancia de no conciliación. Ahora, si no asiste a la audiencia, pero esta inasistencia se encuentra debidamente justificada, pues en este caso el centro de conciliación tendrá que señalar una audiencia de conciliación dentro de los próximos 5 días hábiles. Llegada la fecha de la celebración o durante la celebración de la audiencia de conciliación, hay la posibilidad de que celebren un convenio, que si haya conciliación, que si lleguen a un arreglo conciliatorio y que se celebre este convenio. Pues en este caso se celebra el convenio y en ese acto se ratifica. En un momento más explicaré las formalidades de la celebración de la audiencia en forma particular. Pero ¿qué sucede si no hay conciliación? Si a pesar de que estuvieron ahí en pláticas, no fue posible llegar a un arreglo. Bueno, en este caso, si no hay algún arreglo, las partes en ese momento ya saben que puede ser que en ese momento hayan acordado sobre diversos puntos, diversas prestaciones, pero les haga falta ponerse de acuerdo en relación con otras. Entonces, en ese momento no están en condiciones de poder celebrar un convenio, de llegar a un arreglo conciliatorio respecto de toda la controversia, pero avanzaron en las pláticas conciliatorias. No fue posible que en ese momento llegaran al arreglo, pero están en posibilidad de señalar o de solicitar al centro de conciliación que les señalen una nueva fecha. Si así fuera, si ambas partes solicitan que se señale una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, el centro de conciliación tendrá que señalar dentro del plazo de 5 días hábiles una nueva audiencia de conciliación. Y si las partes en esta conciliación determinan, en esas pláticas o en esa audiencia de conciliación determinan que no es posible llegar a un arreglo conciliatorio, bueno, pues en este caso se emite la constancia de no conciliación. Esto es la tramitación ordinaria, en donde el solicitante es el que pide al centro de conciliación, lleva a cabo la notificación y el trámite ordinario que se da para poder obtener la constancia de que se ha agotado la conciliación prejudicial obligatoria. Con base en lo que mencionamos, de esta tramitación ordinaria se obtienen las dos constancias que mencionamos. La primera, cuando no es posible notificar a la parte citada, a pesar de haberlo intentado el centro de conciliación, se da por terminada la conciliación prejudicial obligatoria y se emite la constancia en la que se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante para acudir a los tribunales laborales. Y la otra, cuando se declara agotado el procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria, ya sea porque las partes no llegaron a un arreglo conciliatorio, aún habiendo asistido a esa audiencia de conciliación, o bien porque la parte citada, a pesar de estar debidamente notificada, no acudió a la audiencia de conciliación, se le tiene por inconforme con cualquier arreglo conciliatorio y eso da lugar a la emisión de la constancia de no conciliación. Estas son las dos constancias que tienen por acreditado el agotamiento de la conciliación prejudicial obligatoria, con ello cumplido el requisito de procedibilidad para poder presentar su demanda laboral. Ahora, algunas particularidades. ¿Qué sucede en cuanto al tema de la competencia? El centro de conciliación se declara incompetente para conocer de una solicitud. Y en este caso, la solicitante promueve amparo indirecto. El juzgado de distrito, una vez seguidos los trámites legales, determina que es inconstitucional esta declinación de competencia y se concede el amparo para el efecto de que el centro de conciliación conozca de esta solicitud. Bueno, en este escenario, es posible que el centro de conciliación interponga recurso de revisión. La respuesta es no, no tiene legitimación para poder hacerlo, por una sencilla razón. El procedimiento de conciliación prejudicial es una etapa procesal de los procedimientos laborales. En esa etapa procesal, que es prejudicial, actúan con uno de los principios denominados de imparcialidad. Esa imparcialidad es la que le impide poder interponer ese recurso de revisión. Porque si bien es cierto, actúa o es una autoridad
formalmente administrativa, lo cierto es que materialmente desempeñan actos jurisdiccionales al formar parte, en la conciliación prejudicial obligatoria, de una etapa procesal de los procedimientos laborales en el que impera el principio de imparcialidad, y al actuar bajo este principio le impide recurrir una determinación que puede beneficiar o afectar a alguna de las partes en este procedimiento de conciliación. Ahora, por otro lado, la tramitación ordinaria, decíamos, son 45 días naturales para integrar, para desarrollar todo este procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria. ¿Qué sucede si este trámite se extiende de esta fecha, supera los 45 días naturales? Bueno, en ese escenario hay posibilidad de acudir vía amparo indirecto, reclamando como acto reclamado pues la dilación de este plazo. Hay una obligación de los centros de conciliación para agotar este procedimiento dentro del plazo que establece la Ley Federal del Trabajo. Al no hacerlo, está quebrantando la impartición de justicia, el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque es una etapa procesal prejudicial. Si no se emite la constancia en el plazo de 45 días, con eso se impide a las partes acudir a la sede jurisdiccional, y ahí ya se estaría quebrantando lo dispuesto en el artículo 17 constitucional.